Vamos a hablar, pues, obviamente, de la crisis que está enfrentando el sistema de salud, pero de un punto que no hemos tocado tanto, y es el robo de los hospitales públicos en el país. Recordemos que la reforma a la salud que está tramitando el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso ya se aprobó en segundo debate, ¿no, Lucas? En la Cámara de Representantes, ahora está en Senado, falta comisión séptima de Senado y plenaria de Senado. El futuro que tenga. Y una de las cosas que se cuestionó mucho, pues, digamos, no era lo más importante de la reforma, pero uno de los puntos que se cuestionó es que en la reforma, pues, que había presentado originalmente el gobierno nacional, se eliminaba que los gobernadores nombraran directamente a los gerentes de los hospitales. Y posteriormente, pues, ese artículo se retiró y se dejó como estaba antes, y Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, dijo que eso era algo que había hecho Alejandro Gaviria en el pasado y que entonces ellos lo iban a dejar así porque estaban, pues, hablando con los congresistas y los congresistas les habían hecho esa solicitud. Tal cual. Y de hecho dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, Camila, que eso sí se había vuelto a incluir por solicitud directamente de los gobernadores. Exacto. Fue lo que dijo cuando se le preguntó en micrófonos y se aprobó la reforma a la salud en segundo debate en la plenaria de Cámara. Pues esa fue la explicación que dio y justamente dijo, no, pero esto pregúntenle a Alejandro Gaviria mejor, que de hecho lo tuvimos aquí en estos micrófonos. Y por esa razón es que nos vamos a ir al departamento de La Guajira, a hablar de un hospital público del departamento de La Guajira que se están robando, Sebastián, y que se están robando, no lo decimos nosotros, sino lo dijo el propio presidente Gustavo Petro el año pasado cuando estuvo visitando el hospital. Sí, Camila, estuvo el presidente el 14 de noviembre allí en Nazaret, en La Guajira. Déjeme dar algunos detalles de Nazaret, que es un corregimiento que queda en el municipio de Uribia, pero queda muy, muy al norte de Uribia. Nazaret prácticamente es lo último que hay de Colombia al norte. Fíjese además que la carretera está en muy mal estado y usted para ir, Camila, de Uribia a Nazaret, más o menos son 7 horas en carro. Allí hay un hospital de primer nivel de complejidad público y que pues es esencial para la población de ese corregimiento, pero también para todas las comunidades guayú de la Alta Guajira. Es una comunidad muy dispersa que tiene diferentes clanes y diferentes comunidades, y allí son atendidos. ¿Qué fue lo que se encontró el presidente cuando vio? Debió ser tan espantoso lo que le contaron y lo que vio, que ese día, ese 14 de noviembre, le dijo lo siguiente a la comunidad guayú con la que estaba hablando. Vino el ministro de Salud, por ejemplo, y nos puede, pues estuvimos visitando el hospital que hay aquí. Yo pienso que se están robando la plata. Alguien nos dijo que es una pelea entre la comunidad, que el hospital se vuelve casi el único recurso para captar dinero, y el hospital no es para captar dinero, el hospital es para dar servicios de salud a la gente que lo necesita. Gerente de la S, y entonces, ¿dónde está la plata? Si no le pagan a los trabajadores. Se ha ido perdiendo y entonces nosotros vamos a actuar. El hospital se interviene. Vamos a actuar, dijo el presidente el año pasado, el 14 de noviembre, cuando llega a ese hospital que se están robando. Él dice, acá se están robando la plata. Un hospital que además, entiendo, tiene un presupuesto anual de 60.000 millones de pesos. Y si usted mira la foto, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo de ese hospital, uno dice, ese es un hospital que tiene un presupuesto de 60.000 millones de pesos al año. Físicamente no pareciera, porque 60.000 millones de pesos al año es una cantidad de dinero muy importante. Sebastián, dijo el mandatario, vamos a actuar. ¿Y qué hicieron? Entonces, eso fue el 14 de noviembre del año pasado. 5 días después, la Supersalud ya estaba, Camila, en la Supersalud Elber Giovanni Rubiano. Acaba de salir hace un mes Luis Carlos Leal, y hacen una auditoría del estado del hospital. Es una auditoría que yo acá la tengo, pues iremos pasando cosas hoy, pero pues la tengo acá en la mano, de 77 páginas, que tiene 28 hallazgos. La auditoría la hacen del 19 al 23 de noviembre y otra parte la hacen del 9 al 11 de diciembre en la planta de La Guajira. Y deciden el 15 de enero ejecutar la intervención del hospital. O sea, hacen la intervención del hospital después de que esta auditoría. Después de que la Superintendencia de Salud hace una auditoría, pues porque el presidente da la orden, dice, acá se está perdiendo la plata. Vamos a mí que me digan qué es lo que está pasando. Exacto. La Supersalud encuentra 28 hallazgos. Tenemos unas fotos, pues, que revelan la calavera de hospital que era en ese momento. Ahí las podemos ir pasando.
Eso, Camila, por ejemplo, los que no lo pueden ver, lo iremos publicando, pero merece la pena que se conecten porque estamos pasando las fotos del estado del hospital de Nazaret, que, bueno, es imposible que un hospital atienda así. Pero además un hospital de 60.000 millones de pesos de presupuesto al año. Entonces ahí, cómo se dispensan los medicamentos. Antes está el baño de usuarios, que ni siquiera se le puede llamar baño. Entonces, Camila, pues voy a mostrar 4 de los 28 hallazgos. 28 sería pues irnos demasiado largo para ver qué es lo que se estaba haciendo en ese hospital. Por ejemplo, Camila, vamos a ver, empezar la auditoría, la Supersalud revisa los contratos de los enfermeros, de los médicos del hospital y se encuentran con la siguiente joya. Hay algo que se llama el RETUS, que es Registro Único de Talento Humano en Salud, que es una suerte de, usted se gradúa de enfermería o de médico y usted se tiene que registrar en el RETUS, que es el Registro Único de Salud, y sin estar registrado ahí, porque tiene un título convalidado, no puede trabajar en ningún hospital público ni privado del país. Okay. Es decir, tiene que estar ahí. ¿Qué se encuentra la Supersalud? Que muchos de los trabajadores no estaban registrados en el RETUS, es decir, o son enfermeros que no se registraron, o no son enfermeros, o no son médicos. O sea, gente que contrataron por ser amigo del vecino. No sé si amigo, pero pueden ser médicos, pero al no estar registrados a la luz del sistema colombiano no son médicos, porque no están en el RETUS. Ahí hay varios, están todas las hojas de vida, los nombres. Vamos con el hallazgo número 2, por ejemplo, los medicamentos, que eso es algo muy delicado y es uno de los hallazgos de la Supersalud. Dice que no hay una concordancia entre el inventario relacionado en el sistema de información versus lo evidenciado en físico. Es decir, que lo que se compró en el inventario, lo que dice que se compró en medicamentos, después fueron a revisar lo que había físicamente en los depositorios y la brecha es muy grande. Y así es como se roban la plata, que dicen, ay, tenemos, no sé, 100 cajas de aspirinas. O compramos 100. Y realmente compraron 10. Sí. Y se robaron la plata que se utiliza para las 90 cajas de aspirinas. Exacto. Y adiciona a la Supersalud que, por ejemplo, no hay un control de las fechas de vencimiento y eso pone en riesgo la seguridad de los pacientes. Imagínese que usted suministra medicamentos que ya se vencieron y eso gente lo tiene que tabular muy bien un hospital. Vayamos con el tercer hallazgo. Me faltan 2. Y esto, digamos que por mandato del hospital, la junta directiva, los miembros de la junta directiva, que obviamente uno de los miembros es pues la alcaldía de Uribia, se tiene que reunir a cada dos meses. Pues bueno, ¿qué es lo que constató la Supersalud? Que desde junio del año pasado no se reunían, no trabajaban. Es decir, la junta directiva no operaba. A pesar de que les pagaban su sueldo. Sí, porque además tenían esa responsabilidad. Imagínense un hospital a su suerte sin que la junta directiva 6-7 meses se reúna. Y vamos con el último hallazgo que yo puse, repito, son 28, pero quise seleccionar 4. Es que el hospital no tiene un sistema para llevar a cabo la financiación y la contabilidad de manera eficiente. Dice la Supersalud que fueron a revisar y todos los llevan en Excel. Es decir, para que se hagan una idea, un hospital pues al año tramita miles de facturas con EPS, no, pues con por eso proveedores. le digo desde el principio, un hospital de un presupuesto de 60.000 millones de pesos, ¿cómo no tiene un sistema de contabilidad? Tiene que tener un software especializado para eso y eso lo ordena más la Supersalud para todas las CS de complejidad baja. Entonces, todos los llevan en Excel, como si fuera, no sé, una pyme pues que vendía dulces. Entonces, pues concluye la Supersalud que de tal manera es imposible hacer una trazabilidad adecuada a la S. Camila, ¿qué más nos encontramos? Bueno, esto es lo que dice la Supersalud y quería adicionar algunos datos que soportan lo que dice la Supersalud. Hay una cosa que se llama el SIJO, que es un Sistema Nacional de Información Hospitalaria donde están consignadas todas las estadísticas de los hospitales del país y hay algo que es impresionante de esto y es en la parte, bueno, sale muy chiquito, pero el primer rubro del tema de la capacidad física del hospital es las camas de hospitalización. ¿Qué es lo que dice? En el 2021 había 27 camas de hospitalización, en el 22 27 camas de hospitalización, en el 23 27 camas de hospitalización, en el 24 0. ¿Se la robaron? No, pues no sé si las robaron, pero se no perdieron están, las camas, pues, porque digamos, mejor dicho, no si teníamos 27 camas, ¿qué se hicieron? Sí, ya no están, según el SIJO, 0, de 27 a 0 camas de hospitalización. Otro dato muy importante, la cartera, que es algo muy importante pues suena aburrido para los oyentes, pero la cartera es esas facturas por cobrar, que claro, pueden ser a 30, 60 días, pero si su cartera por cobrar aumenta mucho, pues usted tiene que seguir pagando sus gastos, pero cada vez le ingresa menos plata, y la cartera entre 60 y 360 días por cobrar del hospital pasó en 2023 de 1.453 millones
dio un salto a 19.655 millones. Claro, entonces el hospital se va quedando ahogado porque esa cartera se va acumulando, usted no puede cobrar facturas, etcétera. Y el último detalle, que creo que es la cereza del postre, que es, pues uno dice, bueno, ¿quién gerencia esta cosa? Obviamente uno para gerenciar un hospital que tiene una cierta complejidad, pues dice uno que tiene que haber algún requisito para gerenciar este hospital. Pues bueno, Camila, el manual de instrucciones del hospital es una cosa delirante en mi opinión. Ahí sale bien, este es el manual manual de funcionamiento del hospital. ¿Usted qué debe hacer para poder gerenciar el hospital? Tener 1 año de experiencia profesional en el sector salud, nada más. Pero ahora yo tengo una pregunta, que yo creo que la pregunta que se hizo el propio presidente cuando fue a La Guajira, a Uribia, a visitar el hospital, es que volvamos a poner el audio donde el presidente dice, es que acabo de visitar este hospital y yo creo que este hospital se están robando la plata. Vino el ministro de Salud, por ejemplo, y nos puede, pues estuvimos visitando el hospital que hay aquí. Yo pienso que se están robando la plata. Y entonces él dice, yo pienso, y la gente dice, sí. Y se están robando la plata, y la pregunta es, ¿quién se está robando la plata? Porque es la superintendencia la que hace el informe, tiene esos 28 hallazgos, de los cuales usted habló de 4, se interviene el hospital finalmente entonces este año, pero Lina, el panorama político es ¿cuál? O sea, porque la pregunta es, ¿quién se está robando la plata? ¿Quién se está cogiendo la plata de la salud de este hospital que atiende a la población guayú en La Guajira? Algo que tenemos que dejar muy claro, Camila, desde el primer momento es que nosotros, revisando, a la fecha no hay una investigación formal de la justicia que involucre o que esté indagando sobre las personas que están relacionadas con este hospital. ¿Y por qué, si el propio presidente estuvo allá, dijo se están robando la plata, hay que intervenir el hospital, porque el Ministerio de Salud no hace una denuncia? Entonces, y dice mire, que se haga una investigación al respecto? Lo consultamos con la Supersalud, y lo que nos dicen es que están revisando, porque ellos, precisamente la Supersalud, pues no puede, usted sabe que ellos son, pues vigilan, pero ellos no pueden abrir investigaciones. Estoy revisando a ver si al menos se han compulsado copias. Pero en ese sentido, y teniendo en cuenta y dejando muy claro que por ahora no hay una investigación en firme, o al menos una indagación preliminar, vamos a revisar quiénes estaban en el manejo de ese hospital, quiénes han estado. ¿Qué políticos? Porque por eso le preguntaba yo a Lucas desde el principio, eso dejaron que los gobernadores siguieran nombrando los gerentes de los hospitales, o en la reforma que se quería cambiar, y por lo menos en lo que va aprobado hasta ahora, eso se dejó seguirá así, siendo así, y seguirá siendo así. ¿Qué clan político está detrás de ese hospital que se están robando? Hicimos todo el mapa político para ver cómo está eso en Uribia, en La Guajira. Entonces, pero arranquemos por el inicio. Okay. Los 2 gerentes. ¿Quién pone al primer gerente? A Calmides González, que fue gerente de este hospital, recordemos, desde el 15 de mayo del 2020 hasta el 31 de marzo del 2024. Eso lo pudimos corroborar con la trayectoria que encontramos de él en el CIGEP. Entonces, recordemos que a Calmides González lo pone el exalcalde de Uribia, Bonifacio Enríquez, que estuvo del 2020 al 2023. Y entonces recordemos que este informe de la Supersalud revisa el hospital en las vigencias del 2023 y lo corrido del 2024. Pero Lina, la interrumpo. ¿De qué partido es ese exalcalde de Uribia, Bonifacio, que nombra al primer gerente, al señor Calmides, que es el que tiene que responder por estas informaciones que nos está entregando Sebastián, que dijo la superintendencia? El hospital sin baños, y un inventario que no existe, robándose la plata. Ese alcalde que nombra a ese gerente, ¿de qué partido político es? Exacto. Él tuvo una coalición o un grupo político importante relacionado con el Partido Conservador. Pero ya voy a ir ahí, Camila, para que lo revisemos todo en el mapa político. Pero quedémonos ahí. Bonifacio Enríquez nombra a Calmides González, el primer gerente, pues en este espacio de tiempo de esa revisión de la Supersalud. Pero hay un segundo gerente, y hablamos de Galo Celedón. Él es el gerente que entra en abril del 2024 y fue nombrado por el actual alcalde de La Guajira, Jaime Buitrago García, que ha sido relacionado por presunta participación en el escándalo de los carrotanques. Entonces hasta ahí vamos: Calmides, Galo Celedón,
primero lo nombra Bonifacio Enríquez y el segundo lo nombra el alcalde Jaime Buitrago, actual alcalde de La Guajira. Y por eso yo decía cuando empezábamos a hablar de este tema que todo se une, lo de Carlos Ramón González, todo esto es un gran escándalo en el departamento de La Guajira y cómo se han venido robando la región. No hay nada de información pública sobre Galo Celedón, qué experiencia tiene en salud. Exactamente, entonces eso quiero dejarlo también como súper claro. Galo Celedón estuvo desde abril del 2024 en este hospital hasta que es intervenido. Sobre su periodo arrancó el 1 de abril del 2024, como pudimos establecer, y se firmaron en esa época 658 contratos por 10.000 millones de pesos, para que tengamos claro qué pasó también en ese último periodo corto que tuvo Galo Celedón, ¿no? Y hay muy poca información, no tiene hoja de vida en CIGEP ni resolución 200 del 2024, por la cual lo nombran y se delega la facultad de contratar. Esa resolución no está publicada, debió haberse publicado y no está. Y sabemos que es un odontólogo con especialización de administración pública, y ahí entra a jugar lo que mencionaba Sebastián, de la poca experiencia que se pide para estar en la gerencia de este hospital. Son datos que hay que tener en cuenta de cara a lo que está pasando con la situación en este hospital. Y vamos entonces a ver lo siguiente. Aquí el día de su posesión, y ahí empezamos a ver las relaciones políticas. El día de la posesión de Galo Celedón, ahí estamos viendo a Galo Celedón con una diputada conservadora de La Guajira. Ella se llama Yasmira Lindado. Y también está con el alcalde que lo nombra, el alcalde Buitrago. Ahí empezamos a ver cómo es, digamos, su conexión política. Claro, porque ahí es donde yo le quiero preguntar, y me imagino que es lo que se pregunta también el propio mandatario, es ¿cuál es el mapa político de quienes rodean a estos gerentes y los nombraron y los pusieron ahí? Porque lo que es una realidad es que el hospital se lo están robando. Eso es un hecho. O sea, ya se sabe, ya la superintendencia hizo los hallazgos, se intervino el hospital, el propio presidente dijo acá se están robando la plata, 60.000 millones de pesos al año se le da a este hospital para salvar vidas y los políticos se la roban. ¿Quiénes son los políticos que están detrás de eso? Entonces, ahora vamos a las elecciones de Congreso en el 2022. Entonces, aquí tenemos al exalcalde Bonifacio Enríquez y está en una foto, la estamos viendo ahí, vemos el exalcalde, abajo tenemos la foto, en la que sale el senador conservador Carlos Andrés Trujillo, con el que hoy es el secretario administrativo de la Cámara, Jaime Luis Lacutir. Y ahí está la misma diputada que estuvo en la posesión de Galo Celedón. Si la ven, ahí están en la foto. Bonifacio Enríquez, el senador Trujillo, Jaime Luis Lacutir y la diputada conservadora. Todos conservadores. Pero ahí Partido Conservador Colombiano presente. Pero ahí yo le hago una pregunta, Lina, y es el senador Trujillo. A ver, el Partido Conservador no hace sino sacar comunicados diciendo que ellos no hacen parte del gobierno, que no tienen puestos, que ellos no son amigos del gobierno, pero sabemos que la mitad de los conservadores le votan los proyectos al gobierno y la otra mitad no. Este senador Trujillo no era uno de los senadores precisamente que era cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, no era uno de los que apoyaba todas las iniciativas del gobierno. Exactamente, que de hecho en la mitad del Partido Conservador también llega una división, que ahí es donde entra el ala del senador Efraín Cepeda, porque se dividen un poco entre los que hacen oposición y los que estaban del lado del gobierno, y efectivamente el senador Trujillo se ha mostrado cercano a las iniciativas y apoyando de frente al gobierno de Gustavo Petro. Pero hay algo que tener muy presente, porque un senador que es de Itagüí, de Antioquia, termina en La Guajira. ¿Y qué relación tiene ahí? Entonces hay que revisar también eso, porque él mismo publica en sus redes sociales que obtuvo más de 20.000 votos en las pasadas elecciones de Congreso ahí en La Guajira. Y en Uribia, lugar del que estamos hablando, obtuvo 10.000 votos. Y eso ahí donde está el hospital, ahí preciso donde está el hospital que se roban, el senador logró 10.000 votos originario del departamento de Antioquia. ¿Cómo termina con esa votación? Entonces volvamos a la imagen que teníamos. Pues esa fue una alianza con quien hoy es secretario de la Cámara, que ya lo habíamos mencionado. Ahí vemos una foto de 3 personas. Entonces vemos con corbata roja a quien es hoy secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacutir, y vemos al hoy senador Trujillo del Partido Conservador, con quien fue su fórmula en esa zona del país, en La Guajira, Juan Loreto Gómez, hoy representante elegido a la Cámara por el Partido Conservador. Esa fue la fórmula ganadora en ese momento con el que Trujillo pues obtiene esa votación, ¿no?, tan importante en La Guajira. Él fue la segunda votación además del Partido Conservador en el Senado. O sea que aquí estamos hablando del Partido Conservador dueño de ese hospital. A nosotros no nos consta, Camila, y eso también dejémoslo claro,
pues ellos, yo incluso hice el trabajo de hablar con ellos, ¿no? De revisar. Juan Loreto Gómez me dice que aunque él tenga una relación muy cercana con ambos alcaldes y pues que sí está políticamente relacionado, él no tiene injerencia, y me lo dijo, no tiene injerencia con el hospital. También hablé con el hoy secretario Jaime Luis Lacutir, que me dice, me explicó esta alianza y ya le voy a explicar algo para que usted sepa en qué va todo esto. Hablamos de esta alianza y dice, sí está todo el tema político, nosotros no tenemos nada que ver con este hospital. Pues yo hice la tarea de hablar con ellos y creo que lo más justo es que yo diga lo que ellos me dijeron, pero que está la relación política y que ese es el mapa político con relación a los gerentes y alcaldes que colocaron a estos gerentes. Este es el mapa y se los estamos mostrando. Claro, pero por eso es que, permítame dudar, Lina, como le decíamos al abogado Cancino, que dice es que acá se estigmatiza que la gente cuando está enfrentando un proceso judicial se vaya del país. Si la gente puede enfrentar sus procesos judiciales fuera del país, sí. Pero lo que pasa es que ya tenemos experiencia amplia en varios gobiernos de políticos que se han ido del país y no han vuelto. Además, y no ponen la cara. Uribia fue totalmente determinante en toda la corrupción de La Guajira, de lo que se ha contado en los últimos meses. Por ejemplo, solamente el contrato de los jagüeyes, lo que denunció Catherine Juinao, el 70% de los jagüeyes se hizo en Uribia, y ese contrato incluso ya lo está revisando la Fiscalía. Digamos, Uribia ha sido muy importante en todo lo que se ha contado en el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y en muchas cosas. Claro, pero por eso que está diciendo usted, y por la comparación que hacíamos con lo que decía el abogado Cancino, es por más de que tanto los senadores, el secretario de la Cámara, el representante le digan, no, yo sí soy amiga de los alcaldes que nombran a los gerentes, pero ni idea por qué nombraron esos gerentes, pues permítame dudar. Pues nuestra labor es esa, Camila, ¿no? Cuestionar, revisar qué hay alrededor, preguntar y poner la información. También aquí es una invitación a las IAS que revisen también todo esto y se pongan al día, si no es que ya lo están haciendo con todo esto. Pero sigamos, Camila. Ojo, volvamos a la imagen que teníamos. Esta fórmula ganadora de ese momento que le da esa votación a Trujillo en La Guajira se distancia. Entonces, de cara a las elecciones regionales, cuando van a elegir gobernador en La Guajira, hay una división. Y entonces quedan en un lado Lacutir y Trujillo, y del otro Juan Loreto. Quiere decir que saldría de la foto de Uribia en este momento el senador Carlos Trujillo. ¿Por qué? Entonces vienen elecciones regionales, ¿no? Venimos al día con el tema de Bonifacio, exalcalde. Ponen a Trujillo senador, queda Juan Loreto Gómez representante a la Cámara. Bueno, también eso influye para que quede Lacutir como secretario de la Cámara. Para nadie es un secreto que Trujillo apoyó esta posición, y bueno, también Lacutir. Pero vienen las otras elecciones y viene nuevo alcalde, el alcalde Buitrago, Jaime Buitrago, que es el que nombra el último gerente de Nazaret. Pues entonces, hospital que se están robando, es que hay que repetirlo una y mil veces. Hospital que se están robando y que los gerentes tienen su responsabilidad de responder en dónde está la plata. De plata que es para atender, para que la gente no se muera. De acuerdo. Entonces ahí llega Buitrago, nuevo alcalde de Uribia. Él tiene el apoyo de Juan Loreto Gómez. Se distancian, senador Trujillo no apoya a Buitrago, su equipo político, donde también allá en esas elecciones estaba en La Guajira, donde también en ese equipo político está Lacutir, pues no hay apoyo a Buitrago, mejor dicho, pero Juan Loreto Gómez sí se queda aquí, y aquí el senador Trujillo, como les digo, sale de la foto, y a quienes hemos visto cercanos en eventos políticos y culturales de la zona, ha sido entonces al alcalde Buitrago, que ya lo tenemos aquí, a la senadora Marta Peralta. Mira, ahí está la foto. Y al conservador Juan Loreto Gómez. Esta foto tiene un contexto importante. Esta foto es el 2 de febrero. ¿Usted sabe qué pasa el 2 de febrero, Camila, en La Guajira? ¿Qué pasa el 2 de febrero en La Guajira? El 2 de febrero se celebra el Día de la Virgen Nuestra Señora de los Remedios. Y es un día tanto cultural como político en La Guajira. Lo que me explican fuentes de allá es que es una fiesta donde se muestra la fuerza política que tienen las personas. Esto es un evento que organiza el representante Juan Loreto Gómez del Partido Conservador, en el que invita pues a alcaldes y a actores políticos de la zona. Por eso le digo, sale de la foto el senador Trujillo, ya no lo vemos acá,
pero a quienes hemos visto cercanos, y aquí está la foto del 2 de febrero de este año, ha sido entonces al alcalde Jaime Buitrago, alcalde hoy de Uribia, y a la senadora Marta Peralta, recordemos, del Pacto Histórico, y ahí está Juan Loreto Gómez. Cabe recordar, y ya lo hemos dicho aquí, que el alcalde Buitrago, como el representante Juan Loreto Gómez, Sebastián, usted no me dejará mentir, han salido presuntamente relacionados con el escándalo de los carrotanques. Y el nuevo nombre que también presuntamente se ha relacionado es el de la senadora Marta Peralta. Aquí está la foto. Ella sería la única que no es del Partido Conservador, que está en ese mapa político alrededor de Uribia, en La Guajira. Llega en y este que podría momento, tener algún tipo de relación con el tema del hospital. Podría, por eso le digo, sale de la foto el senador Trujillo, que estaba con el exalcalde Bonifacio, llega nuevo alcalde y entra a la foto en un evento cultural donde se vieron cercanos estos tres actores políticos de la zona. Me escribe un oyente al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y me parece importante hacer esa aclaración. Me dice: Camila, es importante que se distinga para los oyentes entre lo que es una EPS, una IPS y las S. El caso que están tratando ustedes en estos momentos del Hospital de Nazaret en La Guajira es de una S, que es justamente el modelo que quiere fortalecer el gobierno del presidente Gustavo Petro, que es empresas públicas de salud. Empresas y hospitales administrados exclusivamente por el sector público, que termina siendo manejado políticamente en todos los casos, como lo estamos pues por lo menos evidenciando, y esto es lo que podría llegar a suceder, nos dice el oyente, con un sistema completamente público, cooptado por los políticos y robándose la plata. O puede que no, o puede que los políticos, pues ahí, como son los responsables de los hospitales públicos, pues le tienen que responder a la gente por lo que pase con el funcionamiento de esos hospitales. Pues no en vano fue la pelea que ustedes mencionaban al inicio de toda esta conversación e investigación que se dio en la Cámara de Representantes en el marco de la aprobación de la reforma a la salud, un artículo que pues para muchos era clave porque ponía un requisito, aunque seguía existiendo una intervención de alcaldes y gobernadores en esto, pues sí ponía el requisito de que hubiese un concurso de mérito, ¿no? No se entiende, entonces es por qué si el presidente fue en noviembre del año pasado, dijo Camila, que el hospital se lo están robando, se abre la investigación de la Supersalud, se encuentran 28 hallazgos de irregularidades en ese hospital, se interviene el hospital y no tenemos ni una sola denuncia en la justicia para que investigue a los políticos que están detrás. Es una gran y que pregunta. digan los gerentes dónde está la plata y quiénes se robaron la plata. Es una gran pregunta y déjeme terminar con dos datos finales que creo que me parece que debemos terminar de poner en este mapa político. No hay que descuidar, primer gerente, ¿no? Ya lo mencionamos, Calmídez González, pues primer gerente en el marco de toda esta situación en el hospital, en el medio de este informe de la Supersalud. Gerente del hospital en el 2020 hasta marzo del 2024. Es hermano de José Gerardo Pausayú. Y entonces ya les vamos a mostrar ahí también esa relación. José Gerardo Pausayú es hoy el secretario de Turismo, Cultura y Deporte en la actual administración del alcalde de Uribia, el alcalde Buitrago. Entonces ahí estamos viendo la foto. Alcalde Buitrago, ahí está su secretario de Turismo, hermano de quien fue entonces gerente del hospital, Calmídez González. Y ahí está también una foto del secretario de Turismo con la diputada conservadora que les hemos mencionado, el actual alcalde, y recordemos que esa diputada estuvo el día de la posesión del último gerente antes de la intervención, de Galo Celedón. Y les dejo finalmente el nombre de quien entonces queda como interventora de este hospital. Ella es de Riohacha y se llama Nelvis Guerra, que hemos podido averiguar sobre su trabajo de intervención de Nelvis Guerra, que me parece también importante. Me dicen que por ahora, y lo que hemos podido establecer, es que el hospital está completamente paralizado, que ella presentó un plan de mejora ante la Supersalud que no se ha aprobado. Eso está pendiente, y que sí, lo que hizo sí fue pedir es que se acabe con los contratos de prestación de servicios, y me parece que este es un punto importante porque esos contratos de prestación de servicios han sido de los cuestionados. Es que, Camila, se habla hasta de contratos de prestación de servicios fantasma. Nosotros estuvimos buscando soportes de esos contratos y no los encontramos. O sea, hay contratación fantasma.
Pues acá me parece muy delicado esto que está pasando con este hospital, pero que además puede ser el ejemplo de lo que pasa con muchos otros hospitales públicos, las famosas S, alrededor del país. Pero mire que me dice un oyente que está conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y que puede tener razón. Y dice, Camila, cuando los políticos le han respondido a la gente, ustedes en Bogotá están denunciando lo de ese hospital en La Guajira, pero a los que viven allá no les importa absolutamente nada, prefieren vender al final el voto por un tamal. ¿Cuántos votos sacó el senador Trujillo en Uribia? 10.000 votos y en total en el departamento más de 21.000. Un congresista, un senador de origen antioqueño, Ana Cristina, como usted. Es decir, un señor de Itagüí con 10.000 votos en La Guajira, 21.000 votos en La Guajira, 10.000 en Uribia, con relación o apoyos políticos a los alcaldes que nombran los gerentes del hospital que se están robando y denuncia que hizo el propio presidente. Sí, le cuento, Camila, que este señor, si no estoy mal, fue elegido con 155.000 votos al Congreso, pero no es la primera vez que está relacionado con un caso de un hospital, porque le cuento que el senador Carlos Trujillo, como para que entendamos un poco mejor el contexto, él hizo alianza con un liberal, con Julián Bedoya, de La Estrella. Él es de Itagüí, de La Estrella, entonces eso es sur del Valle de Aburrá. Ellos hicieron alianza para apoyar a Daniel Quintero. Y después, esa misma alianza apoyaron a el concejal Lucas Cañas. Lucas Cañas también es un concejal conservador, es de ese grupo conservador precisamente de Carlos Trujillo. Lucas Cañas, ellos lo impulsaron para que fuera presidente del consejo. ¿Y qué es lo que pasó con Cañas? Precisamente Cañas en el mes de febrero fue imputado por la Fiscalía por los cargos de concierto para delinquir e interés debido en la celebración de contratos por hechos que ocurrieron entre 2018 y 2019. Él había hecho contrataciones, hay un hospital del que hemos hablado ya otras veces en estos micrófonos, que es el Hospital La María, y resulta que Lucas Cañas tiene una empresa que se llama Vasalud, y Vasalud, esa empresa empezó a tener contratos millonarios con ese hospital público que es La María. Esos contratos fueron más de 102 órdenes de distintos pedidos por más de 2.100 millones de pesos, y finalmente esto terminó pues en una imputación. Esta empresa de las que les hablo, Vasalud, fue una empresa que en 2014 había sido registrada en Barranquilla. Hacia 2018, este señor Lucas Cañas, del grupo de Carlos Trujillo, había adquirido el 50% de por mérito. Sí, eso era lo que decíamos al principio, precisamente, Hugo Mario, tal cual, cuando empezábamos esta intervención, decíamos eso justamente, que ese artículo se había caído, 11 de la mañana, 35 minutos.